Yo soy de acá, de la zona de Los Altos, pero estuve mucho tiempo viviendo en Guadalajara por cuestiones de chamba, ya saben, buscando mejor sueldo en la construcción. Pero por ahí del 2011, la cosa se puso fea en la ciudad. No salían obras grandes, y mi compadre Beto me dijo que en San Miguel el Alto, estaban solicitando gente para cuidar y mantener un rancho que acababan de comprar unos ingenieros de León. El lugar no estaba en el mero pueblo, estaba retirado, agarrando la carretera libre hacia Jalostotitlán, pero te metías por una brecha de terracería como unos 20 minutos hacia adentro. Era una zona ganadera, mucha tierra roja, mucho silencio. A mí me convenía porque me daban la casita que estaba atrás de la casa grande. No pagaba renta, solo tenía que checar que no se metieran a robar el ganado, prender las bombas de agua, esas cosas. Mantenimiento general, pues. Me mudé en febrero. Hacía un frío de los 1000 demonios. Ustedes saben que en Los Altos el frío cala hasta los huesos, no es como en la costa. La casita esa era vieja, de adobe, con techos altos de vigas de madera que ya se veían medio podridas, pero aguantaban. Tenía un solo cuarto grande donde yo puse mi catre, una mesita y mi parrilla de gas. El baño estaba afuera, pegado al corral. Al principio todo tranquilo. Mi rutina era simple. Me levantaba a las 5, prendía la bomba para el riego de un pedazo de alfalfa que tenían ahí, le daba vuelta al ganado, checaba las cercas. A veces bajaba al pueblo en la camioneta, una Ford vieja que me dejaron los patrones, a comprar víveres o cigarros. La gente de San Miguel es buena gente, pero reservada. Yo no platicaba mucho, nomás lo necesario. Buenas tardes. Deme medio kilo de tortillas y vámonos. La soledad allá es distinta. En la ciudad, aunque estés solo, escuchas carros, escuchas al vecino peleando, escuchas la tele de alguien. Allá no. Allá, cuando cae la noche, se apaga todo. Lo único que se oye es el viento pegando en las láminas o los coyotes a lo lejos. A veces el ganado se inquieta, pero uno ya sabe distinguir cuando es un animal o cuando es el viento. O eso creía yo. Pasaron como 3 meses. Yo ya me había acostumbrado. Lo único malo era que la puerta de mi cuarto no cerraba bien. La madera estaba hinchada por la humedad de años, y aunque le ponía el pasador, con un empujón fuerte se abría. Le puse una silla atorada, y con eso tenía. No tenía miedo de que se metieran a robarme a mí, que me iban a robar. Si acaso tenía un radio viejo y mi ropa. El miedo era que se metieran a la casa grande, que esa sí tenía muebles y cosas de valor. Parte 1. Los ruidos en la grava. La cosa empezó, si mal no recuerdo, una noche de mayo. Ya no hacía tanto frío, pero estaba lloviendo. Una de esas lluvias ligeras que nomás embarran la tierra. Yo estaba acostado, escuchando el radio. Una estación de puras rancheras viejas que agarraba señal a esa hora. Apagué el radio como a las 10 y me dispuse a dormir. Estaba yo entre dormido y despierto, ya saben, cuando uno apenas está agarrando el sueño pesado, cuando escuché pasos afuera. Pero no eran pasos de botas, ni de guaraches. Sonaba como si alguien arrastrara los pies descalzos sobre la grava suelta que había en el patio. Shh, shh, shh. Me senté en el catre de un jalón. Agarré la lámpara sorda que tenía siempre a la mano y un machete que usaba para el monte. Me quedé quieto, aguantando la respiración. El sonido paró. Pensé, será un perro. A veces los perros del vecino, que vivía como a 2 kilómetros, se venían a buscar comida. Me volví a acostar, pero con la oreja parada. A los 10 minutos, otra vez. Shh, shh. Pero esta vez más cerca de la puerta. Y luego, un golpecito. Toc, seco, en la madera. No fue fuerte, fue como si alguien tanteara la puerta con la yema del dedo. Me levanté en chinga, quité la silla y abrí la puerta de un golpe, echando la luz hacia afuera. ¿Quién anda ahí?, grité. Nada, solo la lluvia finita y la oscuridad. Alucé hacia los corrales, hacia la casa grande. Nada, ni rastro. El suelo estaba medio lodoso, así que busqué huellas. Había lodo revuelto, pero no se veía una forma de pie clara. Pensé que igual y era un tlacuache o algo así que chocó con la puerta. Cerré.
Puse la silla otra vez, más fuerte, y me costó un huevo volver a dormirme. Al día siguiente, revisando bien con la luz del sol, vi algo que me sacó de onda. En la parte baja de la puerta, por fuera, la madera estaba manchada, como si alguien con las manos llenas de tierra hubiera estado sobando la puerta. Pero no era tierra roja de ahí. Era una tierra gris, ceniza, como de río. Y el río más cercano estaba seco desde hacía años. No le dije nada a los patrones cuando vinieron el fin de semana. ¿Para qué? Me iban a decir que estaba loco o que era borracho, y la verdad es que yo casi no tomo, si acaso una caguama el sábado y ya. Parte 13. El olor a humedad. Pasaron 2 semanas y no volvió a pasar nada, así que se me olvidó. La rutina te come. Uno se preocupa más por si la bomba de agua falló o si hay que vacunar a las vacas que por ruidos en la noche. Pero luego empezó el olor. No era siempre, era de repente. Estaba yo cocinando unos huevos o lavando mi ropa en el lavadero de afuera y me llegaba un tufo, un olor feo, penetrante. Olía a humedad, pero rancio, como cuando entras a una casa que ha estado cerrada 20 años, pero mezclado con olor a flores podridas. Como a panteón, pues. Yo buscaba si había algún animal muerto abajo de la casa. Levanté tablas, moví piedras, nada. El olor venía y se iba. Lo curioso es que el perro que yo tenía, el Pinto, un corriente que me seguía a todos lados, se ponía bien raro cuando llegaba el olor. Se metía abajo de la camioneta y no salía ni aunque le ofreciera carne. Gemía bajito, temblando. «¿Qué traes, pinche perro?», le decía yo. «Salte de ahí». Pero el animal nomás me pelaba los dientes, asustado. Eso ya no me gustó. Los animales saben. Una noche, el calor estaba insoportable. Dejaban de soplar los vientos y el cuarto se ponía como horno. Abrí la ventanita que daba hacia atrás, hacia el monte. Tenía mosquitero, así que no entraban bichos. Me acosté en calzones, sudando. Me quedé dormido profundo. De esos sueños donde no sueñas nada, nomás te desconectas. Y de repente, desperté. No desperté poco a poco. Abrí los ojos de par en par con el corazón a 1000. Todo estaba en silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, nada. El cuarto estaba oscuro. Solo entraba un poquito de luz de luna por la ventana. Sentí que había alguien en el cuarto. No sé cómo explicarlo. Es esa sensación eléctrica en la nuca. Sabes que no estás solo. Intenté moverme para agarrar la lámpara, pero el cuerpo no me respondió. Estaba entumido, pesado. Quise gritar y la voz se me atoró en la garganta. Se me subió el muerto, pensé. Ya me había pasado antes, de chavo, por cansancio. Traté de calmarme, de respirar hondo para romper la parálisis. Y entonces la vi. Estaba parada en la esquina, junto a donde colgaba mi ropa. Era una sombra, pero no una sombra plana. Tenía volumen. Era chiquita, como del tamaño de un niño o una mujer muy bajita. Estaba jorobada. Yo trataba de mover los dedos de la mano, desesperado. La figura se empezó a mover hacia mí. No caminaba, se deslizaba. No hacía ruido en el piso. Se acercó a la orilla del catre. El olor, ese pinche olor a tierra mojada y flores viejas me llenó la nariz. Me dieron ganas de vomitar. La figura se inclinó sobre mí. Pude verle, o creí verle, la cara. Tenía el pelo largo, gris, apelmazado, como si tuviera grasa o lodo. Le caía sobre la cara. Pero lo peor fue cuando se agachó más. No tenía ojos. Donde debían estar los ojos, solo había 2 huecos oscuros, profundos. La piel de la cara era como pergamino, pegada al hueso, llena de arrugas profundas. La boca la tenía entreabierta, sin dientes, negra por dentro. Yo estaba cagado de miedo. Literalmente sentía que el corazón me iba a reventar el pecho. Quería cerrar los ojos, pero no podía. Estaba paralizado viendo esa cosa. Levantó una mano flaca, huesuda, con las uñas largas y sucias, y me tocó. Me puso la mano en la mejilla. Estaba helada, no fría como el clima, fría como un pedazo de hielo seco. Quemaba. Sentí la textura de su piel rasposa, como lija, raspándome la barba de 2 días. Me acarició despacio, bajando desde el pómulo hasta la quijada. Acercó su cara a mi oído.
Sentí su aliento, que no era caliente, era un aire viciado, pestilente, y susurró algo. No lo entendí bien. Fue un murmullo ronco, ininteligible, algo como: «Todavía no», o «Tú no». No estoy seguro. Luego, se enderezó despacio y retrocedió hacia la oscuridad de la esquina. Y ahí, simplemente, se desvaneció, como cuando se deshace el humo. En cuanto desapareció, pude moverme. Pegué un grito y salté de la cama. Agarré el machete y prendí la luz. No había nadie. La puerta estaba cerrada con la silla atorada. La ventana tenía el mosquitero puesto. Revisé abajo de la cama, atrás de la ropa. Nada. Pero mi cara, me ardía la cara. Me fui al espejo que tenía colgado en un clavo. Tenía una marca roja en la mejilla izquierda. 3 dedos marcados, pálidos al principio y luego poniéndose rojos. Esa noche no dormí. Me salí a la camioneta, prendí el motor y las luces, y ahí me quedé fumando hasta que salió el sol. El Pinto estaba echado afuera, viéndome, y no quiso acercarse a la casita en todo el día. Parte 4. La negación. Al día siguiente uno trata de buscarle la lógica, me dije. Fue una pesadilla muy real, Beto. Estás estresado, estás comiendo mal. Me convencí de que la marca en la cara me la hice yo mismo dormido, rascándome o apretando la mano contra la almohada. Sí, eso tuvo que ser. Pero la vibra del lugar cambió. Yo ya no me sentía dueño de ahí. Sentía que yo era el intruso. Empecé a dejar la luz prendida para dormir. Me compré otra chapa y se la puse a la puerta, una de esas de pasador doble. Tapé la ventana con una cobija para no ver hacia afuera. Pasaron unas semanas tranquilas, pero yo andaba ojeroso, de mal humor. Bajé al pueblo un domingo y me encontré a Don Chuy, un señor ya grande que vendía pastura. Me quedé platicando con él mientras cargaban la camioneta. «Oiga, Don Chuy», le dije como no queriendo la cosa, «¿usted sabe quién vivía antes en el rancho de los ingenieros?» Don Chuy me miró raro, se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Pues, ahí ha vivido mucha gente. Antes era de los González, pero estuvo abandonado un tiempo. ¿Por qué? ¿Viste algo?» «No, nada. Curiosidad nomás. Es que la casa se siente medio vieja». El viejo se me quedó viendo a los ojos, como analizándome. «Mire, muchacho, esa tierra tiene historia. Ahí, hace muchos años, antes de que hubiera carretera, había unas casitas de adobe que tiraron para hacer los corrales. Dicen que ahí vivía una señora, doña Rosario le decían, pero no la que vende leche, una más antigua, una curandera, pero de las bravas». «¿Y qué le pasó?», pregunté, sintiendo un frío en la espalda a pesar del solazo. «Pues que se murió sola. Dicen que la encontraron ya muy tarde, que los coyotes se habían metido a su jacal. La gente no la quería mucho porque decían que hacía trabajos malos, pero son cuentos de viejos, tú sabes». Me despedí y me fui. Cuentos de viejos, pensé. Pero el nombre se me quedó, Rosario. Parte quinto. La invasión. Regresé al rancho. Traté de no pensar en eso, pero las cosas se pusieron peores. Ya no era solo en la noche. A veces, a plena luz del día, estaba yo en el corral y sentía que me miraban desde la ventana de mi propio cuarto. Volteaba rápido y veía como si la cortina se moviera, o entraba a la cocina y encontraba las cosas cambiadas de lugar. Una taza que dejé en la mesa aparecía en el suelo. Las llaves de la camioneta, que siempre colgaba en un clavo, aparecían arriba del refri. Me estaba volviendo paranoico. Empecé a hablar solo. «Aquí dejo las llaves, aquí están, no se mueven», decía en voz alta. Hasta que llegó la noche de la tormenta. Fue en agosto. Una de esas tormentas eléctricas que iluminan todo el cielo de los altos. Tronaba durísimo. Se fue la luz, obvio. Yo tenía velas y mi lámpara. El viento aullaba y golpeaba las láminas del techo que parecía que las iba a arrancar. Me encerré. Puse la silla, el pasador nuevo, y acerqué el machete. El Pinto estaba aullando afuera, desesperado. Quise meterlo, pero el perro no quiso entrar al cuarto. Prefirió quedarse abajo de la lluvia que entrar ahí. Eso me dio mala espina. Me senté en el catre con la vela encendida. Veía mi sombra bailando en la pared. De repente escuché el ruido, adentro. No afuera en la grava, adentro del cuarto.
Scratch, scratch. Venía de abajo del catre. Me quedé helado. Levanté los pies instintivamente. Sonaba como uñas rascando la madera de las tablas del catre, justo debajo de donde estaba mi culo. ¡Sal de ahí, pinche rata!, grité, con la voz temblorosa. Le pegué al colchón con el machete de lado. El ruido paró. Silencio. Solo la lluvia afuera. Y luego, la vela se apagó. No por aire, porque estaba todo cerrado. La flama simplemente se achicó hasta morir, como si se le acabara el oxígeno. Quedé en oscuridad total. Traté de prender la lámpara sorda, pero no prendió, y le acababa de poner pilas nuevas. Padre nuestro que estás en el cielo, empecé a rezar, y yo ni soy religioso. Sentí un peso en la orilla de la cama. El colchón se hundió como si alguien se sentara. El olor a podredumbre me golpeó la cara otra vez, más fuerte que nunca. Era insoportable, olía a amoníaco y tierra. ¿Qué quieres?, dije llorando. Sí, la neta estaba llorando. Un hombre de 40 años llorando como niño. Nadie contestó, pero sentí la mano otra vez. Esta vez no en la cara. Me agarró el tobillo. El agarre fue fuerte, doloroso. Los dedos fríos se clavaron en mi piel. Me jaló hacia la orilla de la cama. Yo pataleé, tiré patadas a lo pendejo. Mi pie pegó con algo duro, como un hueso o madera seca. ¡Déjame!, grité. Logré soltarme y me aventé hacia la puerta. Choqué con la mesa, tiré todo. Llegué a la puerta y quité los pasadores temblando. Las manos me sudaban. Abrí y salí corriendo a la lluvia, al lodo. Corrí hasta la camioneta. Me subí, cerré los seguros. El Pinto estaba ahí, temblando en el asiento del copiloto. Había dejado la ventana entreabierta y se metió. Alucé con los faros hacia la casita. La puerta estaba abierta, golpeando con el viento. Y ahí, en el marco de la puerta por un segundo, la vi. Era ella, la vieja. Estaba parada, viéndome. Bueno, viéndome, con esos huecos negros. Llevaba un vestido que parecía un trapo sucio, grisáceo. Y sonreía. Una sonrisa horrible, sin dientes. Levantó la mano y me dijo adiós. O me llamó. No sé. Arrancé la camioneta y me largué de ahí. Dejé todo. Mi ropa, mi radio, mi dinero que tenía guardado en un bote. Me fui hasta el pueblo y me estacioné frente a la presidencia municipal, donde había luz y un policía de guardia. Ahí pasé la noche, empapado y temblando. Parte 6, lo que queda. Al día siguiente renuncié. Le hablé al ingeniero y le dije que me había salido una urgencia familiar en Guadalajara y que ya no podía volver. Me dijo que fuera por mis cosas y por mi finiquito. Le dije que se quedara con todo, que no me importaba. No volví a pisar ese rancho. Mi compadre Beto fue por mis cosas días después. Le pedí de favor. Cuando me entregó la maleta me dijo: «Oye, qué marrano eres, dejaste todo hecho un desmadre. Y apestaba bien gacho tu cuarto, como a animal muerto. Tuve que tirar el colchón». «¿Viste algo?», le pregunté. «¿Ver qué? No, nomás estaba todo tirado». «Ah, y encontré esto abajo de tu cama». Me dio un objeto chiquito. Era un hueso. Parecía una vértebra, pero chiquita, como de un perro o un niño. Estaba amarrada con un hilo rojo podrido y pelo. «Tíralo», le dije. «Tira esa madre a la basura, lejos». Beto se rió y me dijo que yo andaba muy nervioso. De esto ya pasaron más de 10 años. Ahora vivo en Aguascalientes. Trabajo en un almacén. Vivo con mi mujer y mis 2 hijas. Todo normal. Pero les voy a decir una cosa. La marca en la cara no se me quitó en semanas. Y hasta la fecha, a veces, cuando estoy muy cansado o enfermo, me duele el tobillo donde me agarró. Me queda una marca tenue, como si me hubiera quemado con frío. Y lo peor es el sueño. Ya no puedo dormir a oscuras. Mi mujer se enoja, dice que gasto mucha luz, pero tengo que dejar una lámpara prendida en el pasillo, porque a veces, cuando despierto en la madrugada para ir al baño, me llega ese olor. Olor a tierra mojada y flores viejas. Y siento que si volteo rápido hacia la esquina del cuarto, la voy a ver ahí parada, con sus cuencas vacías, esperando a que cumpla los 80, o quién sabe qué chingados quería decir. Dicen que los muertos no te pueden hacer nada, que el miedo es de uno. Pero yo sentí su mano, yo sentí el frío, y sé que hay cosas en esos ranchos de los Altos que es mejor no mover. Si andan por allá y ven una casita vieja abandonada, no se metan.
sigan su camino. Es mejor que los agarre la noche en la carretera a que los agarre adentro. La neta, yo creo que ella sigue ahí, esperando al siguiente pendejo que se atreva a dormir en su cama. Y lo que más miedo me da es pensar que esa noche, cuando me tocó la cara y me susurró, creo que ahora entiendo lo que dijo. Dijo, eres mío. Y a veces siento que tiene razón. Trabajo desde los 12 en el campo y he visto más vacas que días. Mi padre, que ya se murió, me decía que los animales sienten antes que nosotros. Yo le creía, pero no le daba mucha vuelta. Hasta que pasó esto. Ese día me levanté temprano, como siempre. No había luz eléctrica todavía en mi cuarto, así que me vestí a tientas. Me puse la misma camisa de drill que uso para trabajar, la que tiene un hueco en el codo y olor a meado de caballo que no se le quita ni con jabón. Desayuné frijoles de la olla y un café cargado. Mi vieja, que en esa época todavía vivía conmigo, me dijo que no fuera solo. Pero yo ya iba atrasado. El patrón había dicho que si no llegaba antes de las 6, me descontaba el día. Y yo necesitaba el día, porque el año estaba seco y el maíz no alcanzó ni pa' tortillas. Caminé hasta el corral de los becerros. El cielo estaba morado todavía, como cuando se te mete un chayote en el ojo. Se oía a los chivos mugir y un perro ladrando pa'l monte. No le paré atención. Agarré mi caballo, el Meco, que es un alazán con más años que yo en el brete. Lo ensillé sin prisa. Le hablé la cola, que tenía un nudo con espinas de mezquite. Me subí y salimos por la puerta de barro que da pa'l potrero de atrás. El potrero ese es grande, pero feo. Tiene unos sauces que parecen viejos borrachos, todos torcidos pa' un lado. Ahí nomás pasa el arroyo Cesavia cuando llueve, pero en esa semana no había llovido ni pa' mojar el pan. El suelo estaba quebrado, y los cascos del Meco sonaban como si alguien estuviera golpeando ladrillos. Íbamos a juntar unas vacas que se habían escapado la noche anterior. Un becerro prieto se nos había metido pa'l cerro y el patrón quería que lo trajera vivo, pa' no perderlo. Llevaba como una hora cabalgando, nomás escuchando los pasos del Meco, y un zumbido que no sabía si era de la cabeza mía o de un alacrán que se me había metido en la oreja. El sol ya se asomaba por el cerro de enfrente y me empezó a doler la frente. Pensé en volver, pero ya estaba cerquita del lugar donde había visto las huellas del becerro. Eran 3 patitas, como si una la arrastrara. Me bajé un momento, agachéme a ver el rastro, y el Meco se quedó quieto, como si estuviera dormido de pie. Fue ahí cuando pasó. El Meco levantó la cabeza de golpe. Las orejas se le pusieron tiesas, como si le hubieran metido un palo por el culo. Yo lo miré, y él miraba pa'l cerro, pa' donde no había nada. Nomás se veía el monte, seco, amarillo, con unos mezquites como esqueletos. Me subé otra vez. Le di una patita con las espuelas, pero no se movió. Se quedó ahí, tieso, como si le estuviera hablando al aire. ¿Qué ves, Meco?, le dije. Pero nomás me miró con el ojo izquierdo, el que tiene una cicatriz de cuando se peleó con un alambre de púas. Entonces empezó a sudar. No era calor todavía. El sol nomás asomaba, y yo traía la chamarra puesta. Pero el Meco empezó a sudar como si estuviera en un baño. El cuello se le puso mojado, y la cincha se le empapó. Yo le hablé, le palmeé el pescuezo, pero no me hizo caso. Seguía viendo pa'l mismo punto, como si alguien estuviera parado enfrente, esperando. Y luego se puso de pie. No es broma. El Meco se puso de pie, como cuando los caballos se asustan y se paran en 2 patas. Pero no fue un brinco. Fue lento, como si algo lo empujara para atrás. Yo casi me caigo. Agarré la silla, pero me resbalé y caí de culo en el suelo. El Meco se quedó ahí, parado, con los ojos bien abiertos, viendo algo que yo no veía. Sentí una risa. No era risa de persona contenta. Era una risa rara. Como si alguien se estuviera burlando, pero con la boca llena de tierra. Volteé pa'l mismo lado que el caballo, pero no había nadie. Nomás el monte, el viento, y un olor que no me había percolado antes. Olor a carnaza quemada, como cuando queman los cueros viejos o cuando se les pega la carne a las brasas. Pero no había fuego, ni humo, ni nada. Me paré. El Meco seguía parado, pero ya bajaba lentamente. No se le movía un músculo. Yo le hablé, le dije cosas,
pero no me hizo caso. Se quedó ahí, tieso, como si le hubieran dicho que no se moviera. Yo me acerqué a donde miraba, para ver si había algo. Nomás había unos nopales viejos, unas piedras, y un hueso grande, de vaca tal vez, que estaba pelado y partido por la mitad. Me agaché a ver el hueso. Estaba limpio, como si lo hubieran raspado, pero no era normal. Tenía unas marcas, no de coyote ni de oso. Eran como si alguien lo hubiera mordido con dientes de metal. Yo lo toqué y estaba frío, pero no era frío de mañana. Era un frío que se te mete a los dientes, como cuando muerdes una lima de esas que guardan en el pozo. Volteé para ver al meco, y él seguía viendo pa'l mismo punto, pero ahora bajaba la cabeza, lentamente, como si alguien se la estuviera bajando con una cuerda. Yo me acerqué a él, le tomé la rienda y me subí. No sé por qué, pero no quería quedarme ahí. No sentía miedo, no todavía, pero algo me decía que ya era hora de irnos. Empezamos a regresar. El meco caminaba lento, como si le pesaran las patas. Yo no le pegué. Nomás lo dejé ir. Cada paso sonaba más fuerte, como si el suelo se estuviera quebrando detrás de nosotros. Volteé una vez, pero no había nada. Nomás el cerro, quieto, como si estuviera aguantando la respiración. Cuando llegamos al corral, el patrón ya estaba ahí. Me preguntó si había encontrado al becerro. Le dije que no, que se había perdido el rastro. No le conté lo del meco, ni lo del olor, ni lo de la risa. Nomás le dije que el caballo se había espantado con una víbora. El patrón me miró raro, pero no dijo nada. Me pagó el día, pero me dijo que mejor no fuera solo pa'l cerro, que llevara a alguien. Yo asentí, pero ya en la noche, cuando me fui a dormir, no pude. La vieja me preguntó qué tenía. Le dije que nada, pero ella me conoce. Me dijo que el meco no había querido entrar al establo, que se había quedado afuera, viendo pa'l cerro, que no había comido, ni bebido, que nomás se quedó ahí, tieso, como si esperara que alguien le dijera que podía entrar. Al día siguiente no fui a trabajar. Dije que me dolía la espalda, pero en realidad no quería ver al meco, ni al cerro, ni a nada. Me quedé en la cama, con la cobija hasta la barba, viendo cómo se movía el techo de lámina cuando pasaba el viento. Y me acordé de la risa, y del olor, y del hueso, y de los ojos del meco viendo algo que yo no vi. Después, ya no más fui pa'l pueblo. Dejé de trabajar en el rancho. El patrón me dijo que estaba loco, que un caballo no se espanta sin razón, que quizá estaba enfermo, pero yo lo vi, y lo sentí, y a veces, cuando estoy solo, todavía me acuerdo de esa risa, y me da cosa voltear pa'l cerro, porque a veces cuando está oscuro se oye otra vez, no más una risa, pero no es de persona. Tenía un montón de pastillas que entregar para el sábado. Era lo de los uniformes de la escuela técnica. Ya ves que siempre dejan todo para el último, y luego una es la que se tiene que estar desvelando. Eran como las 11. Ponle tú las 11:30 de la noche. Aquí en Santa Ana, cuando baja el sol, el frío se mete por las láminas. No importa cuánto le pongas de aislante o cartón, se cuela. Yo tenía la máquina vieja, la Singer negra de pedal que era de mi abuela, porque la eléctrica me estaba fallando del motor y hacía un ruido que despertaba a mi mamá. Y lo que menos quería era despertarla. Mi mamá, doña Carmen, llevaba un mes que no hablaba. Bueno, no es que no hablara nada, pero decía lo indispensable. Sí, no, tengo sed. Se la pasaba sentada en el sillón ese verde que tenemos en la salita, mirando hacia la ventana, aunque no se veía nada más que la calle oscura y el poste de luz que parpadea. Desde que enterramos a Beto, ella se fue apagando. Beto era el hombre de la casa, vaya. Mi papá se fue hace años por cigarros, ya sabes la historia. Y Beto, aunque era más chico que yo, se hizo cargo. Trabajaba en el taller mecánico de los Sánchez, ahí en la entrada del pueblo. Lo del accidente fue una estupidez. Ni siquiera fue en el trabajo. Se resbaló en el baño. Así de tonto. Se pegó en la nuca con el borde de la tina y ahí quedó. Cuando lo encontré ya estaba frío.
Eso fue en octubre del 2009. Para noviembre, yo ya estaba hasta el cuello de deudas porque el funeral salió caro. Y pues el Beto no tenía seguro ni nada de eso. Vivíamos al día. Entonces agarré cuánto trabajo de costura me caía. Esa noche, como te digo, estaba con las bastillas. El sonido de la máquina es hipnótico, ¿no? Taca, 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 taca. Te metes en el ritmo y se te va la onda. Yo estaba pensando en que se nos había acabado el gas y que al día siguiente tenía que ver de dónde sacaba para el cilindro. Porque bañarse a jicarazos con agua fría en noviembre está cabrón. Estaba en eso, doblando la tela de un pantalón azul marino, talla 32, me acuerdo clarito. Y de repente, clarito, aquí, atrás de la oreja izquierda, sentí el aliento. No el aire, el calor. Como cuando alguien se te acerca para contarte un secreto. Lupita, prende el fuego. Me quedé helada. No grité, no brinqué. Me quedé con el pie en el pedal, pero sin moverlo. El corazón se me puso a 1000. Sentía que se me salía por la garganta. Era la voz de Beto. No una voz parecida, no. Era su tono. Ese tono medio ronco que tenía cuando se acababa de despertar, pero tranquilo, sin urgencia. Lo primero que pensé, te lo juro, fue: qué pendeja, me quedé dormida. Pensé que lo había soñado, que el cansancio me estaba jugando chueco. Me tallé los ojos, respiré hondo. El silencio en la casa era pesado, de esos que zumban en los oídos. ¿Mamá?, pregunté bajito, pensando que a lo mejor ella se había levantado. Nadie contestó. Me levanté de la silla, me tronaron las rodillas y fui al cuartito de mi mamá. Estaba dormida, hecha bolita bajo las cobijas, roncando despacito. Regresé a la sala, donde tengo la máquina, y ahí me llegó el olor. Olía a quemado. No a gas, a trapo quemado, a calor seco. Caminé hacia la cocina, que está luego, nomás pasas un arco. La estufa estaba prendida, los 4 quemadores, a todo lo que daban. La flama azulita, alta, rugiendo bajito. Me quedé parada en el umbral, agarrándome del marco de la puerta. Las piernas se me hicieron de trapo. Yo no había entrado a la cocina desde la tarde que me hice un café. Mi mamá no se levantaba ni para ir al baño sola. Y aparte, te dije que no teníamos gas. Se suponía que el tanque estaba vacío desde la mañana. Por eso estaba yo preocupada. Me acerqué despacito, como si la estufa fuera un animal que me fuera a morder. Sentía el calor en la cara. Extendí la mano y cerré las perillas, una por una. El fuego se apagó de golpe. Me quedé ahí, a oscuras, temblando. ¿Qué chingados está pasando?, me dije. Revisé la puerta de atrás, la que da al patio, cerrada con el pasador. Las ventanas, cerradas. Nadie había entrado. Me regresé a la máquina, pero ya no pude coser. Guardé todo. Apilé los pantalones mal doblados y me fui a mi cuarto. Me acosté vestida, tapándome hasta la cabeza. Recé 3 Padres Nuestros, aunque la verdad, yo no soy muy de iglesia, pero el miedo te hace creyente de volada. No le dije nada a mi mamá al día siguiente. ¿Para qué? Para asustarla más, o para que pensara que yo también me estaba volviendo loca. Pero la cosa no paró ahí. Pasaron como 3 días. Yo andaba ojerosa, sobresaltada. Cualquier ruidito me hacía brincar. Fui a ver lo del gas y, cosa rara, el del camión me dijo que el tanque pesaba. Todavía tiene, señor, como para una semana. Pero si ya no salía, pues quién sabe, a lo mejor se tapó la válvula o algo. Pero de que tiene, tiene. Llegué a la casa, conecté el tanque. Prendió a la primera. Esa tarde mi mamá estaba un poco más lúcida. Me pidió caldo de pollo. Me puse a cocinar, con el miedo todavía metido en el cuerpo, mirando de reojo la estufa a cada rato. Mientras picaba las verduras, sentí otra vez esa pesadez en el ambiente, como cuando va a llover y el aire se pone denso, eléctrico. Fui al cuarto de Beto. Lo teníamos cerrado, tal cual lo dejó. Su ropa en la silla, sus botas llenas de grasa del taller en la esquina. No habíamos tenido corazón para mover nada. Entré a buscar no sé qué. Creo que una caja de hilos que él usaba para guardar tornillos y yo necesitaba para mis agujas.
Al levantar la almohada de su cama, vi el papel. Era una hoja de cuaderno, de esos de cuadrícula chica, marca Scribe, amarillenta. Estaba doblada en 4. Yo le hacía el aseo a ese cuarto. Yo había cambiado esas sábanas una semana antes del accidente y luego, después del velorio, lavé todo. Esa cama estaba limpia. No había nada debajo de la almohada cuando la tendí. Abrí el papel. Me temblaban las manos tanto que casi lo rompo. Estaba escrito con lápiz, con una letra. Híjole, me da escalofríos nada más de acordarme. No era la letra de Beto de adulto. Beto escribía feo. Patas de araña, rápido. Esta letra era redonda, grande, remarcada, con fuerza. Decía, cuida a mamá, yo ya no puedo, el frío no se quita. Lo leí y se me bajó la presión. Me tuve que sentar en la orilla de la cama. Reconocí la letra. Era la letra de Beto, sí, pero de cuando iba en la primaria, de cuando tenía unos 12 años. Me acuerdo porque yo le ayudaba a hacer las planas de caligrafía cuando mi mamá trabajaba doble turno. Esa A, panzona, esa M con los arcos bien definidos. ¿Cómo carajos iba a haber una nota con su letra de niño en un papel que no se veía viejo, debajo de su almohada, un mes después de muerto? El frío no se quita. Eso me pegó más que nada, porque Beto siempre fue friolento, de los que se ponían doble calcetín en invierno, y donde lo encontramos, en el baño, desnudo, sobre el azulejo helado. Guardé la nota en mi bolsa del mandil. No la he tirado. La tengo guardada en una cajita donde tengo mis ahorros. Esa noche no pude dormir nada. Me la pasé escuchando. Y sí, se oían cosas. Pasos en la azotea. Pero no pasos de gente caminando, sino como si arrastraran algo pesado. Rasguños en la lámina. A la mañana siguiente, mi mamá me dijo, vino Beto. Casi se me cae la taza de café. ¿Qué dices, amá? Que vino Beto anoche. Se sentó ahí, a los pies de mi cama. Me dijo que te dijera que no seas terca, que vendas la camioneta. La camioneta. Una pickup Ford vieja, toda destartalada, que Beto estaba arreglando. Yo no la quería vender porque pensaba que a lo mejor, si la arreglábamos, valía más. Pero no teníamos dinero para las refacciones. Mamá, soñaste. No soñé, hija. Me tocó los pies, tenía las manos heladas. Me dijo que la vendas, que con eso pagas lo de Coppel y te sobra para el gas. Y que ya no cosa de noche, que te vas a chingar la vista. Me quedé callada. Mi mamá no sabía lo de la deuda de Coppel. Yo no le había dicho para no preocuparla. Ella pensaba que nos las estábamos arreglando con lo de la costura. Solo Beto sabía que había pedido un préstamo ahí para comprar unas refacciones justo antes de morir. Vendí la camioneta ese mismo fin de semana. Me dieron una miseria, pero alcanzó justo para liquidar la deuda y comprar despensa. Desde entonces, la casa se siente distinta. No tranquila, no exactamente. Se siente vigilada. A veces, cuando estoy cosiendo y se me hace tarde, la máquina se traba. Así, de la nada. Se rompe el hilo o se atora la aguja. Y yo sé que es él. Es su forma de decirme, ya párale. Apago la luz, me voy a mi cuarto y antes de cerrar los ojos digo bajito, descansa, carnal, ya estamos bien. Pero nunca me contesta. Solo se oye el crujir de la casa, como si se estuviera acomodando el cemento, o como si alguien se recargara en las paredes a suspirar. Lo que nunca se me va a olvidar es la estufa. Ese fuego alto, azul, perfecto. Y el hecho de que, aunque la cocina estaba ardiendo, cuando me acerqué a cerrar las perillas, el metal estaba helado, congelado, como si hubiera estado en el refrigerador. Eso no tiene explicación, por eso mejor ni le busco. Ahí seguimos, en Santa Ana. La vida sigue, ¿no? Hay que chambear, pero esa nota, a veces la saco y la veo. El frío no se quita. Y me pregunto si allá donde está sigue teniendo frío, o si fue nomás el recuerdo de cómo se fue. Ojalá ya se le haya quitado. Ojalá. Bueno, pues mire, la cosa es que aquí en la cofradía la humedad se le mete a uno hasta en los huesos, más cuando ya uno carga con los años encima, que ya no son poquitos, la verdad. Yo me la paso aquí en la cocina casi todo el día, es lo que sé hacer.
Es lo que he hecho desde que me casé con Rogelio, que en paz descanse, aunque el hombre era medio borrachín, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que aquí en el rancho, las casas no están pegadas como allá en Tepic o en los pueblos grandes. Aquí es puro monte, y mi casa está como a... ¿qué será? Unos 300 metros de la de mi hermana Elena, pero es subidita. Hay que echarle ganas para subir si uno anda a pie, y más si ha llovido, porque se hace un lodazal que parece chicle. Se le pega a uno en las chanclas y anda uno ahí batallando para dar el paso. Yo vivo sola aquí abajo. Mis hijos ya se fueron para el norte, hace años que no vienen. Nomás mandan dinero de vez en cuando. Pero pues una se acostumbra al silencio, ¿no? A veces hasta se agradece, porque cuando hay mucha gente me duele la cabeza. Tengo mis gallinas, tenía 2 perros en ese tiempo, el negro y el pinto, que eran buenos para cuidar. Ladraban hasta porque volaba una mosca. Eso sí, tragaban como si trabajaran, los condenados. Total que eso pasó hace como... híjole, ya va para 2 años, creo. O 3. No me acuerdo bien de la fecha porque aquí los días son iguales. Uno se levanta, pone el nixtamal, barre el patio, le da de comer a los animales y se oscurece y a dormir. Pero fue en temporada de aguas. Eso sí me acuerdo clarito, porque estaba lloviendo feo. De esas lluvias que no paran en todo el día, que nomás están chipi chipi, pero te mojan todo, y el cielo se pone gris, panza de burro le dicen. Ese día yo me sentía medio mal, traía como cuerpo cortado. Me tomé un té de canela con un chorrito de alcohol para ver si sudaba la fiebre, porque sentía los pies helados. Me acosté temprano. Aquí cuando se va la luz, se queda todo negro, negro de verdad. No se ve ni la mano enfrente de la cara. Y con la lluvia, pues menos se oye nada, nomás el agua cayendo en la lámina, que es un ruido que a veces arrulla, pero a veces desespera, porque retumba mucho. Serían como las 11, o tal vez las 12. Yo no tengo reloj en el cuarto. Estaba entre dormida y despierta, ya sabe, cuando uno está cabeceando, pero oye los ruidos de afuera. Y en eso escuché que rasguñaban la puerta. La puerta de mi cuarto da directo al patio de atrás, porque la casa es así como en L, y el cuarto está en la orilla. Primero pensé que era el pinto, que a veces se quería meter porque le tiene miedo a los truenos. Es bien collón ese perro. «¡Lárgate para allá!», le grité sin pararme, pero siguieron rasguñando. Y luego, un toquecito. Toc, toc, toc. Despacito, como con miedo. Ahí sí ya me enderecé. Agarré el machete que tengo abajo de la cama. No crea que por valiente, sino porque aquí una mujer sola tiene que saber defenderse. Hay mucho mañoso que baja del cerro. Me puse las chanclas y me acerqué a la puerta, sin prender la vela ni nada. «¿Quién anda ahí?», pregunté. «Tía», oí una vocecita. Apenas se oía por el aguacero. Me quedé pensando. ¿Tía? Pues la única que me dice tía y que vive cerca es la familia de Elena. «¿Quién es?», volví a preguntar ya quitando la tranca. «Soy yo, tía, ábreme». Abrí la puerta un poquito, nomás para asomar el ojo. Y ahí estaba. Era mi sobrino, el hijo más chico de Elena. Mire, el chamaco tiene, o tenía en ese entonces, unos 5 años. Es un güerillo, pelo así como de estropajo, bien travieso el canijo. Pero ahí estaba parado bajo la lluvia, sin camisa, nomás con el pantaloncito corto que traía, todo empapado, escurriendo agua. Y temblaba. Temblaba que daba lástima, oiga, como perrito atropellado. Yo me espanté, la verdad. Lo jalé para adentro rápido y cerré la puerta de un portazo porque se estaba metiendo el agua. «Pero muchacho de porra», le dije, ya sabe, regañándolo pero preocupada. «¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Qué te pasó? ¿Te pegó tu mamá o qué?» Porque a veces Elena tiene la mano pesada. ¿Pa' qué le digo que no? Y pensé que a lo mejor lo había regañado y el niño se salió corriendo. El chamaco no me contestaba. Nomás castañeaba los dientes. Trac, trac, trac. Estaba morado del frío. «Me perdí, tía», me dijo con la voz bien bajita, como si le costara sacar las palabras. «Iba para la casa y me perdí». «¿Cómo que te perdiste? Si tu casa está ahí arriba, ¿qué andabas haciendo en el monte?» No me dijo nada. Se quedó mirando al piso. Yo prendí la vela porque no se veía nada. Y cuando la luz le dio, vi que estaba lleno de lodo. Pero no lodo normal, oiga. Tenía lodo en las piernas, en los brazos. Hasta en la cara traía como manchones de tierra roja.
Mírate nomás cómo vienes, le dije, agarrando una toalla vieja que tenía ahí en una silla. A ver, ven pa' acá, quítate eso que me vas a ensuciar todo. Le quité el pantalón mojado y lo empecé a secar. El niño estaba helado, pero helado, helado. Como cuando uno agarra un pollo del refrigerador. Me acuerdo que le toqué la espalda y sentí feo. Se me erizó la piel, pero pensé que era por la lluvia, ¿verdad? Uno siempre busca la explicación lógica. «Tienes calentura de frío», le dije. Lo envolví en una cobija que tenía yo ahí. Una de lana que pica mucho, pero calienta bien. El niño no decía ni pío. Nomás se me quedaba viendo con unos ojotes. Fíjese que eso fue lo que más se me quedó grabado. Los ojos. Normalmente mi sobrino es bien inquieto. No se está quieto. Siempre anda pidiendo que si un dulce, que si una tortilla. Pero este estaba, ¿cómo le diré? Estaba como oído. Como si estuviera ahí, pero su cabeza estuviera en otro lado. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Me hizo que no con la cabeza. Bueno, acuéstate aquí conmigo. Mañana tempranito subo a ver a tu madre para decirle que aquí estás. Ha de estar buscándote como loca la pobre mujer. Lo subí a la cama. Mi cama es matrimonial, grande, así que cabemos bien. Lo puse del lado de la pared para que no se fuera a caer. El niño se hizo bolita luego. Yo me acosté al lado de él y lo abracé por la espalda para darle calor, porque seguía temblando mucho. Y aquí viene lo que, ay Dios, lo que todavía me da cosa cuando me acuerdo, el olor. El niño no olía a niño. Ya sabe que los chamacos huelen a sudor, a tierra, a mugre de jugar. Pero este niño olía a humedad encerrada. Olía como cuando uno entra a una cueva, o como cuando remueven la tierra en el panteón. Un olor a tierra mojada pero penetrante, que se te mete en la nariz. Pobre, se ha de haber caído en un charco podrido, pensé yo. Y como estaba cansada y me sentía mal del cuerpo, pues no le di más vueltas. Le sobé la espalda un rato diciéndole, «Ya duérmete, mijo, ya duérmete». Sentía su cuerpecito duro, tenso y frío. Por más que lo abrazaba, no agarraba calor. Parecía que yo estaba abrazando una piedra de río. En algún momento me ganó el sueño, supongo. La lluvia seguía cayendo fuerte afuera. Me desperté cuando apenas empezaba a clarear. Ya ve que aquí uno se despierta con las gallinas. Todavía estaba medio oscuro, pero ya se veía la luz gris por las rendijas de la ventana. Me volteé para ver al niño, para ver si ya se había calentado, y la cama estaba vacía. Me senté de un jalón. «¿Miguelito?», le dije así bajito. Nada. Me paré y busqué abajo de la cama. Pensé que a lo mejor se había caído o se había escondido. Nada. Fui a la cocina, que está luego saliendo del cuarto. Nada. La puerta de la calle, la que da al patio, estaba cerrada con la tranca, tal cual como yo la dejé en la noche después de que él entró. Eso se me hizo raro, porque el pasador está alto y duro. Un niño de 5 años batalla para abrirlo, y más para cerrarlo por dentro si se hubiera salido. «Este canijo», dije yo, pensando que se había metido al baño o abajo de la mesa. Pero no estaba por ningún lado. Abrí la puerta y salí al patio. Los perros estaban echados, ni se movieron. El negro nomás levantó la cabeza y me movió la cola. «¿Vieron al niño?», les pregunté, como si me fueran a contestar. Ahí me empezó a entrar una angustia, oiga, no miedo, angustia. Pensé, ¿se salió este niño tonto y se va a volver a perder o se va a caer al barranco? Me puse las botas de hule, porque el patio era un cochinero de lodo, y agarré camino para arriba, a casa de Elena. Iba yo resbalándome, casi gateando en las subidas porque estaba bien jabonoso el suelo. Llegué a la casa de mi hermana resollando. Ella ya estaba despierta, estaba torteando. Oí el plas, plas, plas de la masa. Entré a su cocina sin tocar. «¡Elena!», le grité. Ella brincó del susto. «Ay, Yola, me vas a matar de un infarto. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa?» «El niño, Elena. ¿Ya llegó el niño?» Ella se me quedó viendo con cara de «¿De qué hablas?». Se limpió las manos en el delantal. «¿Cuál niño, Yola? ¿Miguelito?» «Sí, pues ¿quién más? Se me escapó en la mañana». «¿Se te escapó de dónde?», me preguntó frunciendo el ceño como si yo estuviera loca. «De mi casa. Anoche llegó allá. Estaba perdido. Lo acosté conmigo porque estaba helado y mojado, pero ahorita que desperté ya no estaba. Vine a ver si se había venido para acá». Elena soltó una risita nerviosa.
¿Estás borracha o te hizo daño el té, Yola? Miguelito no salió de aquí en toda la noche. ¿Cómo que no? Si yo le abrí la puerta a Elena. No me digas que estoy loca. El chamaco llegó temblando de frío, todo enlodado. Me dijo que se había perdido. Elena se puso seria. Dejó la masa y se acercó a mí. Me puso la mano en la frente. No tienes calentura, pero estás hablando tonterías. Miguelito está dormido en el cuarto. Ayer le dio fiebre en la tarde, una infección en la panza. Estuvo vomitando hasta las 10 de la noche. No se ha levantado de la cama, mujer. Yo misma le di sus medicinas y me acosté con él un rato para que se durmiera. Yo me quedé fría. Sentí que se me bajaba la sangre a los talones. No, Elena, no puede ser, yo lo vi. Yo lo toqué. Estaba frío. Pues vamos a verlo, para que se te quite la necedad, me dijo ella ya media enojada. Caminamos al cuarto donde duermen los niños. Estaba oscuro, olía a Vic Vaporub y a encierro de enfermo. Elena se acercó a la cama de la orilla. Ahí estaba Miguelito, tapado hasta el cuello con 2 cobijas. Estaba dormido, respirando fuerte, con la boca abierta, roncando poquito como cuando tienen la nariz tapada. Elena le tocó la frente. Mira, me susurró. Todavía está calientito, pero ya no tiene tanta fiebre. Tócale. Me acerqué. Con mucho miedo, oiga. Alargué la mano y le toqué el cachete. Estaba ardiendo, sudando de fiebre. Su piel estaba suavecita, caliente, viva. Nada que ver con la cosa helada que yo abracé en la noche. ¿Ves?, me dijo Elena. Aquí estuvo toda la noche. Ni al baño se levantó. Yo me quedé parada ahí, mirando al niño. Mi cabeza daba vueltas. ¿Lo soñé? ¿Fue una pesadilla por el té con alcohol? Pero se sintió tan real. El peso de su cuerpo en la cama, el ruido de la lluvia, el olor. Bueno, dije tartamudeando. Pues, perdón, Elena. Ha de haber sido un sueño muy feo. Es que me sentía mal ayer. Ya vete a descansar, Yola. Estás pálida. Al rato te mando un taco. Bajé de regreso a mi casa. Iba pensando, tratando de convencerme de que sí, de que estoy vieja y loca, y que el sueño me jugó chueco. Fue el alcohol, me decía. Fue la calentura. Llegué a mi casa. Entré a mi cuarto. La cama estaba destendida, tal cual como la dejé al pararme. Me acerqué para tenderla. Y ahí fue cuando se me doblaron las piernas y me tuve que sentar en el suelo para no caerme de boca. En la sábana, del lado de la pared, donde yo acosté al niño, estaba la marca. No era una mancha cualquiera, oiga. Era la silueta chiquita de un cuerpo, dibujada con lodo. Barro rojo, espeso, que ya se estaba secando. Había pedazos de tierra, como terrones, en la almohada. Y olía otra vez a eso, a tierra muerta, a humedad vieja. Me quedé mirando la mancha no sé cuánto tiempo. No podía moverme. Si el niño nunca salió de su casa, si el niño estaba enfermo y ardiendo en fiebre, ¿a quién metí yo en mi cama? ¿A quién abracé para darle calor? Me levanté como pude, arranqué las sábanas, las hice bola y las saqué al patio. Las quemé. Ahí mismo, con todo y que estaban húmedas, les eché petróleo y las quemé. No quería ni lavarlas. Nunca le dije a Elena lo de las sábanas. Me hubiera tildado de bruja o de loca de remate. Ella cree que lo soñé, pero hay otra cosa. Y esto es lo que no me deja dormir a veces. Unas semanas después, andaba yo lavando en el lavadero de afuera. Miguelito, ya curado, andaba jugando por ahí con los perros. Se me acercó a pedirme agua. Ten, mijo, le di un vaso. Se lo tomó rápido. ¡Glú, glú, glú! Cuando terminó, se limpió la boca con la mano y se me quedó viendo. Con esa misma mirada fija que tenía el niño esa noche. Seria. Oye, tía, me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué me abrazabas tan fuerte el otro día? Sentí un frío en la espalda. Solté la ropa que estaba tallando. ¿Cuándo, mijo? Cuando llovía, en tu cuarto. Me dolía la panza y tú me abrazabas. Pero tú estabas con tu mamá, Miguelito. Tú no viniste aquí. El niño se encogió de hombros, como si no importara. Ah, sí. Mi mamá dice que no fui. Pero yo sentía que tú me abrazabas y tenía mucho frío. Y luego ya no tuve frío. Y se fue corriendo a corretear una gallina, gritando y riendo como si nada. Yo me quedé ahí parada, con las manos llenas de jabón, temblando bajo el solazo del mediodía. Desde entonces,
Cierro la puerta con doble tranca. Y aunque haga calor, me tapo hasta la cabeza. Y si oigo que rasguñan la puerta, mejor le subo al radio. No vaya a ser que lo que sea que entró esa noche quiera regresar a calentarse otro rato. Porque aquí en el rancho, oiga, hay cosas que no tienen explicación. Uno piensa que conoce el monte, pero el monte tiene sus propios dueños, y a veces, no más a veces, nos piden permiso para entrar. Y pues bueno, ese es mi relato. No sé qué fue. No sé si fue el niño desdoblándose, como dicen las viejitas, que el espíritu sale cuando uno está muy enfermo, o si fue otra cosa que tomó la forma del niño para meterse a mi casa. Lo que sí sé es que ese lodo no era de este patio. Era un lodo negro, chicloso, que olía a podrido. Y hasta la fecha, cuando llueve mucho y se moja la tierra, me llega el olorcito y se me revuelve el estómago. Ahí le dejo, porque ya tengo que ir a menearle a los frijoles, si no se me pegan y luego sabe a quemado todo el día. Usted sabrá si me cree o no, pero de qué pasó, pasó. Fíjese que ahora que lo pienso más despacio, hubo detalles que en ese momento no les puse atención por la prisa y el sueño, pero que ahora me dan vueltas en la cabeza. Por ejemplo, los perros. Le dije que el negro y el pinto son bien escandalosos. Pues esa noche, cuando el niño, o lo que haya sido, llegó a la puerta, los perros no ladraron. Y eso es rarísimo. Si hubiera sido un cristiano o un animal del monte, hubieran hecho un ruidero. Pero no, estaban calladitos. Al día siguiente los encontré echados abajo del tejabán, como asustados, con la cola entre las patas. Ni querían comer. Y otra cosa es el camino. Como le digo, para bajar de casa de Elena a la mía, hay que pasar por un pedazo donde hay mucha piedra y raíz de guanacaxtle. Si un niño baja corriendo en la lluvia, a oscuras, se mata. Se rompe una pata o se descalabra. Es imposible bajar sin luz y no darse en la torre. Y ese niño, esa cosa, no traía ni un rasguño. Estaba sucio de lodo, sí, pero no tenía golpes. La piel estaba lisita, pálida, como de cera. A veces me pongo a platicar con doña Chuy, la que soba empacho allá en el pueblo, y ella me dice que a lo mejor era un aire. Dice que cuando la gente tiene mucha debilidad o fiebre, los aires se aprovechan. Pero yo le digo, doña Chuy, los aires no dejan lodo en las sábanas. Y ella nomás se persigna y me dice que rece el Magnificat. Yo lo rezo, todas las noches, pero el miedo no se quita rezando. El miedo se queda ahí, metido en la memoria del cuerpo. Lo que más me pesa es la duda. ¿Y si sí era mi sobrino? ¿Y si de verdad su alma andaba perdida y vino conmigo porque me tiene confianza? Yo lo quiero mucho a ese chamaco. Si fue él, qué bueno que le abrí. Pero si no fue él, ¡ay Dios! ¿Qué metí a mi cama? ¿A qué le di de mi calor? Dicen que cuando uno calienta a un muerto, el frío se le pasa a uno. Y la verdad, desde esa noche, yo siempre tengo frío. Aunque estemos a 40 grados en mayo, yo siento un hielito aquí en la espalda, entre los omóplatos, que no se me quita con nada. Me pongo suéter, tomo café, me asoleo, y el frío sigue ahí, como si me hubieran dejado una puerta abierta por dentro. Mire, ya mejor no le sigo porque se me pone la piel de gallina. Son cosas que uno no debe de escarbar mucho. Lo que está enterrado, enterrado debe quedarse. Pero bueno, usted quería saber por qué ya no me gusta quedarme sola cuando llueve. Ahí tiene la razón. Y si alguna vez anda por acá y le agarra la noche en el camino y ve a un niño solito, no se pare. Sígale derecho y rece lo que se sepa, porque a veces lo que parece inocente es lo más peligroso. Vivo, ahí bajando por la calle que da pa' la presa, antes de llegar a Contla. En ese tiempo el camino era pura terracería, pura piedra de río que te jodía las llantas de la camioneta si no tenías cuidado. Yo tenía mi tiendita, pero la verdad es que la gente me buscaba por otra cosa. Ya sabes, que cúreme de espanto, don Tico, que mi chamaco no duerme, que tengo una salación. Pendejadas, si me preguntas ahorita. Yo usaba hierbas, sí, ruda, pirul, lo normal, lo que me enseñó mi abuela.
No me sentía brujo, pero la gente le pone nombre a todo lo que no entiende. Ese martes, me acuerdo que era martes porque acababa de pasar el de la basura y se me olvidó sacar los costales. Me sentí pesado, no cansado, pesado, como si la gravedad jalara más fuerte de mi lado de la cama. Le dije a mi vieja, que en paz descanse la Toña. Sírveme un café bien cargado que traigo el cuerpo cortado. Me lo tomé. Me supo a tierra. Literal, a tierra mojada. No le dije nada para no preocuparla, porque la Toña era de las que se armaban una telenovela si estornudabas 2 veces. Me fui a sentar al patio, a ver si el sol me calentaba un poco las rodillas. Y ahí fue. No hubo luces, ni túneles, ni ángeles tocando trompetas. Nomás se apagó el interruptor. Estaba viendo una gallina que andaba picoteando cerca de la maceta de helechos y de repente, nada. Oscuridad. Pero no oscuridad de dormir. Oscuridad de estar despierto con los ojos cerrados y sin poder abrirlos. Lo primero que regresó fue el oído. Escuchaba un zumbido, como de mosca panteonera, bien recio. Luego escuché los gritos. Era la Toña. Tico, no me hagas esto, cabrón, despierta. Y me sacudía. Yo sentía sus manos en mis hombros. Sentía cómo me sangoloteaba, pero yo no estaba ahí. O sea, sí estaba. Mi cuerpo estaba ahí, aguado como trapo. Pero yo no podía mandar la orden de, oye, dile que estás bien. Nada. Estaba desconectado. Me cargaron. Sentí el esfuerzo de mi compadre Beto que vivía al lado. Pesa un chingo, ayúdame. Me subieron a la batea de la camioneta. Cada bache, cada piedra del camino. Yo la sentía en la espalda como si me estuvieran dando de palazos. Quería gritar. Quería decirles, bájenle pendejos, me duele. Pero por fuera, nada. Muerto. Llegamos con el doctor Cárdenas. Ese viejo ya estaba medio ciego para ese entonces, pero era el único que atendía sin cobrarte las perlas de la Virgen. Me pusieron en la camilla esa de metal que siempre está helada. Sentí el estetoscopio en el pecho. Silencio. Un silencio largo, culero. Lo siento mucho, Toña. Ya no hay nada que hacer. Fue un infarto fulminante. Se nos fue el Tico. Hijo de su puta madre. ¿Cómo que se nos fue? Yo estaba ahí gritando. En mi cabeza yo estaba mentándole la madre al doctor, diciéndole que se lavara las orejas, que mi corazón sí latía. Pero, fíjate, después supe que hay una condición, catalepsia le dicen los letrados, donde el corazón late tan quedito que ni se nota. Pero el Cárdenas ni le buscó más. Me puso la sábana en la cara. Esa sensación. La tela cayéndote en la cara y tapándote la nariz. Te quieres quitar eso. Te falta el aire, pero no respiras. Es raro. No necesitas respirar, pero sientes la asfixia. Es la desesperación de querer jalar aire y que los pulmones estén ahí, quietos, como 2 bolsas de carne muerta. Me llevaron de regreso a la casa. Lo peor no es el miedo a morir, te lo juro. Lo peor es escuchar lo que dicen de ti cuando creen que ya no escuchas. Me tendieron en la sala. Quitaron la mesa del comedor, esa mesa grande de madera que me costó un huevo traer de Teciutlán, y pusieron los soportes para el ataúd. Todavía no me metían a la caja. Me tenían en la cama un rato mientras traían el estuche. Empezó a llegar la gente, el olor. Eso es lo que más se me quedó grabado. El olor a cera quemada, a veladora barata, mezclado con el olor a tamales y café de olla. Y las flores, nardo y cempasúchil. Ese olor dulzón que te empalaga la garganta. Escuché a mi cuñada, la Lupe. Esa vieja siempre me cayó mal. Y yo sabía que yo le caía mal a ella. Se acercó a donde yo estaba tendido. Sentí su aliento cerca de mi oreja. Ay, Tico, tanto que te afanabas con tus dineritos y mira, te vas sin nada. A ver si ahora sí la Toña descansa de tus mañas. Y se puso a llorar. Un llanto fingido, de esos que hacen ruido pero no tienen lágrimas. Ay, mi cuñado tan bueno, Dios lo tenga en su gloria. Hipócrita de mierda. Yo quería levantarme y darle un cachetadón guajolotero para que se callara el hocico. Pasaron las horas. Yo perdí la noción del tiempo. Solo sabía que era de noche porque el aire se puso más frío y se escuchaban los grillos. Y los murmullos. La gente platicando bajito.
Dicen que le dio porque andaba metido en cosas oscuras, dijo una voz que reconocí como la de Don Chucho, el carnicero. Ya ves que le hacía a la brujería. Eso cobra factura, mano. El diablo siempre viene a cobrar. Cállese, Don Chucho, no sea irrespetuoso, le contestó alguien más. Pues es la verdad. A ese hombre se lo llevó el mal. Mira nomás cómo quedó. Tiene la cara torcida. Yo no tenía la cara torcida, o eso creo. Pero la impotencia te va comiendo. Estás ahí, preso en tu propia carne, oyendo cómo te juzgan, cómo reparten tus cosas. Escuché a la Toña peleando con mi hermano por la camioneta. Todavía ni me enfriaba bien y ya estaban viendo quién se quedaba con la Ford. Luego vino lo del ataúd. Sentí cómo me levantaron entre 4. Me metieron en la caja. El forro era de esa tela satinada rasposa, barata. Me acomodaron las manos sobre el pecho y me amarraron un rosario. Me metieron algodones en la nariz. Eso duele. Sientes cómo te empujan esa madre hasta el cerebro. Y luego, el pañuelo amarrado en la quijada para que no se me abriera la boca. Sentía que me iban a romper los dientes de lo fuerte que lo apretaron. Ya va a venir el Padre, dijo alguien. El rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve María. Una y otra vez. Un zumbido monótono que te taladra. Yo intentaba mover un dedo, el dedo gordo del pie derecho. Me concentraba con todas mis fuerzas. Muévete, cabrón, muévete. Sentía que le mandaba toda la energía, como si fuera a levantar una piedra de 100 kilos, pero el dedo ni caso, nada. Estaba desconectado de la central. Me dio sueño, o no sueño, sino que mi mente se empezó a ir. Empecé a ver cosas raras, como sombras que pasaban por encima de la caja, pero yo tenía los ojos cerrados, o eso creía, igual, y me los cerraron ellos, ya ni sé. Y de repente, el sonido más horrible del mundo, el martillo. Clac, clac, clac. Estaban clavando la tapa. No, no, espérense, gritaba yo por dentro. ¡Estoy vivo! ¡Toña! ¡Toña, no dejes que me cierren! Pero nadie me oía. El sonido de la madera crujiendo, la oscuridad total, absoluta. Se acabó el aire fresco. El olor a flores se encerró conmigo, volviéndose rancio, pesado. Empecé a sentir calor. El calor de mi propio cuerpo que no se disipaba. El aire se empezó a poner viciado. Me subieron a la carroza. Sentí el motor arrancar. El camino al Panteón Municipal de Tlatlauquitepec es de subida en algunas partes, lleno de curvas. Sentía cómo me resbalaba dentro de la caja, golpeándome contra los lados. Iba solo ahí atrás. Escuchaba los coches que iban siguiendo el cortejo. Llegamos. Me bajaron. El movimiento fue brusco. Casi se les caigo. «Aguas, pendejo, agárralo bien», dijo uno de los enterradores. Escuché al padre echar el último rezo. Agua bendita cayendo sobre la madera. Ploc, ploc, ploc. Y luego, la tierra. El primer palazo de tierra sonó como un trueno. Bam. Luego otro. Bam. Y luego ya fue una lluvia constante de piedras y tierra. El sonido se fue apagando, se fue haciendo lejano. Ahí fue cuando el pánico se me quitó y entró una paz bien rara. Me resigné. Dije, pues ya estuvo. Aquí quedé. Me voy a morir asfixiado en un rato. Dejé de pelear. Dejé de intentar mover el dedo. Me solté. Y en ese momento, cuando ya me había entregado a la chingada, escuché la voz. No fue una voz de afuera. Fue aquí, adentro de la cabeza, pero clarita, como si me hablaran al oído. Una voz de hombre, rasposa, vieja. Todavía no, Tico. Todavía te falta pagar. Sentí un piquete en el pecho, como una aguja eléctrica. ¡Pum! Abrí los ojos. Todo negro. Negro absoluto. No veía nada. Intenté respirar y jalé puro aire caliente y viciado, pero entró. Mis pulmones se inflaron y me dolió el pecho como si me hubiera pateado un caballo. Grité. «Sáquenme, sáquenme de aquí, hijos de la chingada». Pero mi voz sonaba ahogada, encerrada en la madera. Levanté las manos y toqué el satín del forro de la tapa. Estaba a unos centímetros de mi nariz. Empecé a golpear, a rasguñar. Me pelé los nudillos. Sentía la sangre caliente escurriendo por mis manos. Pateé la tapa. Me retorcí como gusano con sal. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Minutos, horas.
El aire se acababa. Me empecé a marear. Ahora sí me voy a morir de a de veras, pensé. Pero resulta que en Tlatlauquitepec la tierra es muy húmeda. Y los panteoneros, bola de huevones, no habían echado tanta tierra todavía, o la tapa de la caja era de madera muy corriente, de esa de pino barato que se hincha con la humedad. Escuché ruidos arriba. ¿Oíste eso?, dijo alguien afuera. Lejos, pero se oía. Grité con lo último que me quedaba. ¡Ayuda! ¡Estoy vivo! Silencio. Luego pasos corriendo. Y luego pasos regresando. Eran los panteoneros. Habían parado de echar tierra para echarse un cigarrito o un trago. Gracias a Dios que son unos borrachos. ¡Madre Santa, se oye adentro!, gritó uno. Empezaron a palear, pero ahora para sacar la tierra. Yo escuchaba las palas raspando frenéticas. ¡Apúrale, güey, apúrale! Cuando sentí que arrancaron la tapa, el aire frío de la sierra me pegó en la cara como un bendito milagro. Era de noche. Vi las estrellas. Nunca se habían visto tan bonitas las pinches estrellas. Vi las caras de los dos panteoneros, blancos como papel, con los ojos desorbitados. Uno se persignaba y el otro nomás temblaba con la barreta en la mano. Me senté en la caja. Tenía la cara llena de mocos, sangre y tierra. El sudario todo deshecho. «No mames, don Tico», dijo uno de ellos, el tal Pancho. Me ayudaron a salir. Mis piernas no me respondían bien, temblaban como gelatina. Me senté en una tumba vecina, respirando como si hubiera corrido un maratón. El regreso al pueblo fue un circo. Imagínate, llegar a tu propia casa, donde ya están repartiendo el café con piquete y el pan, y entrar caminando, sucio, con la ropa de muerto toda garra. La Toña se desmayó. De a tiro se fue al suelo. Mi cuñada La Lupe pegó un grito que se escuchó hasta Zaragoza y salió corriendo pensando que yo era un fantasma o un demonio. El doctor Cárdenas casi se infarta ahí mismo. Milagro, decían unos. Cosa del diablo, decían otros. Desde ese día las cosas cambiaron. La gente ya no me miraba igual. Si antes me tenían respeto por las hierbas, ahora me tenían miedo. Nadie se quería sentar cerca de mí en la plaza. Cuando iba a comprar tortillas, las señoras se hacían a un lado y se persignaban disimuladamente. Decían que yo había pactado, que yo había engañado a la muerte. Y yo cambié también. Ya no siento el frío igual. Puedo salir en enero en pura camisa y no tiemblo. Y a veces, cuando estoy solo en la casa, ahora que la Toña ya se murió de verdad, a ella sí le tocó, pobrecita, un cáncer rápido. Escucho cosas. Escucho cuando la gente va a morir. No es que quiera, es que lo oigo. Oigo ese zumbido de mosca, oigo la tierra caer. Paso mucho tiempo sentado aquí afuera, viendo para el cerro. Me acuerdo de la oscuridad de la caja, de lo apretado. A veces me duermen los brazos y me entra el pánico de que me va a pasar otra vez, que me voy a quedar tieso. Y esta vez sí me van a enterrar bien, con cemento y losa encima para que no salga. Por eso dejé dicho en mi testamento que cuando me muera me tienen que cortar la cabeza, así tal cual. Que me rebanen el pescuezo o que me cremen. No quiero volver a despertar ahí abajo. No quiero volver a oír cómo me olvidan mientras todavía estoy presente. El otro día vino un muchacho, un sobrino lejano, a preguntarme qué sentí, que si vi la luz, que si vi a mis papás. Le dije, mijo, no hay nada. Nomás hay oscuridad y gente hablando mierda de ti. Se fue asustado. Mejor, que no pregunten pendejadas. Pero lo que sí te digo, y esto es lo que no me deja dormir a veces, esa voz. La voz que me dijo, todavía no, Tico. No era la voz de Dios. Yo conozco los rezos, fui monaguillo de chamaco. Esa voz era seca, rasposa. Y a veces pienso, ¿y si no me regresaron porque me faltaba vivir? ¿Y si me regresaron porque el de abajo no me quiso todavía? ¿O porque me estaba apartando para algo peor? Llevo 25 años esperando a ver qué es eso que me falta pagar. Y aquí sigo, viendo cómo todos se van y yo me quedo. A veces pienso que ya estoy muerto y que este pueblo, esta casa y esta soledad son mi infierno. Pero luego me tomo un mezcal. Siento cómo me quema la garganta y digo, no, el infierno no puede tener mezcal tan bueno. O quién sabe, igual y sí. A ver, sírveme otro poquito, que ya se me secó la boca de tanto hablar. Y no me mires así, que no te voy a hacer nada.
Los muertos no muerden, nomás escuchan. Y yo escucho todo, cabrón. Todo. Hasta lo que estás pensando ahorita. Vivía en la colonia San José del Alto, ahí donde termina el pavimento y empiezan los caminos de terracería que nadie pavimentará jamás. Mi casa era de lámina y bloc, con el techo medio hundido por el agua de 2019. Yo trabajaba en el corralón de materiales El Amate, repartiendo cemento y varilla a los que aún se atreven a construir en esta zona. Me pagaban cada 15 días, y con eso alcanzaba para el gas, la harina y las cocas que me ayudaban a aguantar el turno de 6 a 6. Ese año, el 2022, me habían cambiado al turno nocturno. Decían que era porque confiaban en mí, pero yo sabía que era porque nadie más quería manejar la ruta de la medianoche. Entregar piedra en la carretera 110, la que va de Salamanca a Valle de Santiago. Esa carretera está sola. No hay casas, no hay postes, solo monte seco y baches que parecen tragar llantas. A veces en la radio se oye estática. A veces no se oye nada. La primera vez que vi algo raro fue en junio. Llevaba 3 semanas en el turno. Iba en la troca, una Nissan NP300 ya sin aire, con el vidrio bajado porque el mecanismo se había muerto. Iba a 80 por la cuesta, con las piedras brincando en la caja, cuando vi a una mujer en la orilla. Vestía una bata blanca, como esas que usan las señoras mayores para dormir. Estaba parada de espaldas, con el pelo negro y largo, como mojado. No se movía, no hacía señas, solo estaba ahí, como esperando que yo pasara. Me pasó algo raro. No frené. No era miedo, era como si mi cuerpo supiera que no debía parar. Después me dije que tal vez era una alucinación, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Pero al día siguiente, la misma mujer estaba ahí. Y al tercero también. Siempre en el mismo kilómetro, siempre de espaldas. Nunca la vi la cara. Una noche. Ya no estaba. Pero en su lugar había un charco negro, como de aceite, pero más espeso. No olía a nada. No reflejaba la luz. Era como si el piso se hubiera tragado algo y dejara ese hueco pegajoso. Me bajé a revisar, porque pensé que había derramado algo la troca. Pero no. El líquido no manchaba. No se pegaba, solo estaba ahí, como esperando. A la semana siguiente empecé a oír voces. No dentro de la cabina, no, afuera, como si alguien hablara desde el monte. Una vez escuché a mi mamá. Murió en 2014, de cáncer al estómago. Pero la escuché claro. Mijo, no dobles ahí. Era su voz, con ese tono cansado que usaba cuando me esperaba despierta. Me detuve en seco. Justo adelante había una vaca muerta, hinchada, con las patas para arriba. Si hubiera doblado, me la cargo. Después de eso, empecé a grabar todo. Llevaba mi celular prendido, grabando audio mientras manejaba. Una noche, al revisar los archivos, escuché algo que no había notado. Una respiración. No era la mía. Era más lenta, más pesada, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. En uno de los audios se oye claro, un suspiro. Luego, una risa. No era risa de broma. Era una risa de alivio, como si alguien se hubiera estado aguantando mucho tiempo. Ya no me quedaban ganas de hablarle a nadie. En el corralón me decían que me veía pálido, que ya no comía, que me la pasaba callado. La verdad es que yo no quería contar nada. Porque ¿a quién le vas a decir que una vaca te habló? O que una mujer de bata te espera cada noche en la carretera. Te mandan al psiquiátrico, o peor, te cambian de turno y te bajan la hora. Pero lo peor fue en agosto. Era martes. Iba con una carga de arena para un rancho cerca de San Miguel de Allende. Era la 1:30 AM. Iba despacio, porque la carretera estaba mojada por una llovizna que no se veía pero que mojaba todo. De repente, la troca se apagó. De golpe, como si alguien le hubiera quitado la batería. Me quedé ahí, en medio de la nada, con el motor frío y las piedras del corazón más frías aún. Me bajé a revisar. Nada. Todo estaba en su lugar. No había humo, no había fuga. Cuando subí de nuevo, la puerta del copiloto estaba abierta. Yo no la había tocado. Y ahí estaba ella, la mujer de la bata,
pero ya no estaba de espaldas. Estaba sentada, con la cara baja. El pelo le cubría todo. No se movía, no hablaba, pero yo sabía que me estaba mirando. No recuerdo haber salido de la troca. Solo recuerdo estar caminando descalzo por la carretera, sin zapatos, sin chamarra, con la camisa empapada. Caminé como 1 hora, hasta que llegué a un puesto de aguacates que está en la entrada de Valle. El señor que cuida ahí me vio y dijo que parecía que me hubiera arrastrado por el cerro. Tenía las rodillas raspadas, sangre en las manos. No sabía cómo había llegado ahí. Solo sabía que no quería volver a la troca. Nunca más supe de la Nissan. La reporté como robada, pero nunca la encontraron. Ni las piedras, ni la arena, ni la troca. Como si se la hubiera tragado la carretera. A veces pienso que tal vez nunca existió, que todo fue un sueño. Pero tengo las cicatrices, tengo el audio, tengo la voz de mi mamá diciéndome que no doble, y tengo la bata blanca que aún se me aparece cuando cierro los ojos. Ahora duermo con la luz prendida. No manejo de noche, no voy a Salamanca, ni a Valle, ni a ningún lado. Me quedo en mi cuarto, con las cortinas corridas, oyendo cómo el viento mueve las láminas del techo. A veces, escucho pasos en el techo. A veces, alguien toca la puerta, pero ya no abro, porque sé que no es nadie vivo. La verdad es que la chamba era una friega. Yo soy promotora. Bueno, era, porque ya después de esto como que le agarré idea a andar sola en carretera. Trabajaba para una marca de estas de telefonía, de las azules. No voy a decir cuál para no meterme en broncas, pero me traían de arriba para abajo, que si ve a checar los puntos de venta, que si llévale los chips a la señora de la tiendita, que si el material de publicidad. Total que me asignaron esa ruta y pues el Zapotal no es que esté feo, pero es un pueblo chico, mucha vegetación, mucho calor. Eso sí, un calor húmedo que te pega en la nuca y no se te quita ni bañándote 3 veces al día. Como me quedaba lejos regresar hasta mi casa en el puerto, porque se me iba la vida en el camión y la gasolina no me la pagaban completa, decidí rentar un cuartito ahí mismo. Era una casa vieja, de esas de techo alto con tejas, paredes gruesas que según son frescas pero guardan un olor a humedad bien cañón. La dueña era una señora ya grande, doña Cata, buena gente pero media metiche, de esas que se asoman nomás escuchan que abres la reja. El cuarto estaba en la parte de atrás, tenía su entrada independiente, lo cual me convenía porque a veces llegaba tarde de hacer el corte de caja o de acomodar exhibidores. Esa noche, me acuerdo clarito, era martes. No había llovido, pero se sentía esa pesadez en el aire, como cuando va a caer el aguacero, pero nomás no cae. Yo estaba bien cansada, me dolían los pies de andar con los tacones esos bajitos que nos obligaban a usar. Me tiré en la cama, ni cené ni nada, nomás me quité los zapatos y prendí el ventilador ese de pedestal que hacía un ruido infernal, clac, 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 cada que giraba, pero si lo apagaba me comían los moscos. Agarré el celular. Tenía un modelo reciente en ese entonces. Me lo había sacado a plazos en la misma empresa. Estaba platicando por WhatsApp con Beto, el que era mi novio en ese tiempo. El Beto era bien celoso, la neta. Siempre andaba jodiendo con que si estaba sola, que si no había algún amiguito por ahí. Yo, por no pelear y porque la verdad ya quería dormirme, le seguía la corriente. «Mándame una foto», me escribió. «Ay no, Beto, estoy toda sudada, ya me voy a dormir». «Ándale, nomás para verte, seguro andas con alguien». Y ahí vas, de mensa. Me senté en la orilla de la cama, me acomodé el pelo un poco porque lo traía hecho un desastre por la humedad, y prendí la cámara frontal. Atrás de mí solo estaba la pared azul claro, media despintada, y una puerta que daba a un bañito chiquito que tenía el cuarto. La puerta estaba entreabierta, siempre la dejaba así para que circulara el aire, porque el baño no tenía ventana. Me tomé la selfie. Ni la revisé bien, la neta. Nomás vi que yo no saliera con los ojos cerrados y le di enviar. Dejé el celular en la mesita y me levanté a buscar agua. Cuando regresé, tenía como 5 mensajes de Beto y una llamada perdida. ¿Qué pedo con eso? ¿Quién está ahí? No mames, Rutilia. ¿Quién vergas es esa vieja? Contéstame.
Yo me quedé así de, ¿qué le pasa a este loco? Agarré el teléfono y abrí la foto que le había mandado. Al principio no vi nada, o sea, estaba la pantalla con el brillo bajo. Le subí el brillo, se me heló la sangre. Te lo juro por mi madre que se me bajó la presión en ese segundo. Atrás de mí, justo en el hueco oscuro de la puerta del baño, se veía algo. No era una sombra, o sea, sí había sombras, pero esto era distinto. Era como una figura parada ahí, estática. Parecía una mujer, pero no se le veían los pies, como que flotaba o se perdía en lo negro del piso. Traía algo blanco, como una bata o un vestido largo, pero sucio, percudido, no blanco brillante. Y lo peor, lo que hizo que aventara el celular a la cama y me hiciera para atrás hasta pegar con la pared, fue la cara. No tenía cara, o sea, estaba la forma de la cabeza. Tenía pelo, un pelo negro, largo, que le caía pegado a los hombros, lacio y grasoso. Pero donde debía estar la cara, era como si le hubieran pasado un borrador encima. Como piel lisa o borrosa, no sé explicarlo. No había ojos, ni boca, ni nariz, solo una superficie pálida y lisa. Y estaba parada justo detrás de mi hombro izquierdo, como asomándose desde el baño. Volteé en chinga hacia el baño. Obvio no había nadie. El corazón se me salía del pecho, pum, pum, pum. Prendí la luz del cuarto, que era un foco pelón que colgaba del techo. Fui al baño. Con un miedo que me temblaban las rodillas, empujé la puerta. Nada. Mi toalla colgada, el jabón, la cubeta con agua. Nada. Agarré el celular otra vez, pensando, a lo mejor es el lente, está sucio. Limpié la cámara con la playera. Miré la foto otra vez. Ahí seguía. Le hice zoom. Se veía clarito el contorno de los hombros, la caída de la tela. No era una mancha de humedad. No era una toalla colgada porque ahí no había ganchos. Era alguien. El veto seguía marcando. Le contesté temblando. ¿Quién es, Rutilia? Te voy a ir a buscar y le voy a romper su madre. ¡Cállate, pendejo!, le grité, y creo que nunca le había hablado así. No hay nadie. No sé qué es eso. Le colgué. Me dio tanto pavor ver esa imagen en mi pantalla que la borré. Le di eliminar para todos en el WhatsApp y luego fui a mi galería y la borré también. Fui a la carpeta de eliminados recientemente y la borré de ahí también. Quería que desapareciera. Esa noche no dormí. Me salí al patio y me senté en una silla de plástico bajo el foco de la entrada hasta que amaneció. Doña Cata me vio cuando salió a regar sus plantas a las 6 de la mañana. ¿Qué hace ahí, mija? ¿Se le fue el sueño? Sí, doña Cata. Hace mucho calor, le dije. No le quise contar. Me iba a decir que estaba loca, o me iba a salir con que en la casa espantaban, y yo no quería saber eso. Yo necesitaba creer que había sido un error del celular. Me fui a trabajar hecha una zombie. Todo el día estuve checando el celular, paranoica. Sentía que el teléfono pesaba más. Una estupidez, ya sé, pero lo sentía raro en la bolsa del pantalón. A eso de las 2 de la tarde, paré a comer unas gorditas ahí cerca del parque. Saqué el celular para ver la hora. Desbloqueé la pantalla. El fondo de pantalla. Ya no era la foto de mi perro. Era la foto. Casi se me cae el teléfono en la salsa. Ahí estaba, de fondo de pantalla. Mi cara de cansada en primer plano. Y atrás, esa cosa sin rostro, parada en el baño. Sentí unas ganas de vomitar horribles. ¿Cómo chingados se puso de fondo si yo la había borrado de todos lados? Entré a configuración, a pantalla. Cambié el fondo rápido por uno de los que trae el teléfono de fábrica, unas burbujas azules o algo así. Entré a la galería para buscar la foto y borrarla otra vez. No estaba. Busqué en todas las carpetas, descargas, WhatsApp Images, cámara. Nada. La foto no existía en la galería, pero se había puesto de fondo sola. Empecé a pensar que me habían hackeado. Eso tenía más lógica, ¿no? Algún virus, algún chistoso que se metió a mi cuenta. Fui con un chavo de ahí del pueblo que arreglaba compus y celulares, un tal Güero. Oye, chécame este cel. Hace cosas raras. El chavo lo conectó a su compu. Le pasó un antivirus. Pues no trae nada, reina. Está limpio. Ha de ser que se te traba el touch o algo.
Me regresé al cuarto esa tarde con un miedo que no te explico. Ya no quería entrar. Sentía que si entraba al baño, esa cosa iba a estar ahí parada. Me bañé con la puerta abierta, echando espuma rápido y enjuagándome casi sin cerrar los ojos. Pasaron 2 días. Yo trataba de no usar el celular para nada que no fuera trabajo. Pero al tercer día, estaba en una tienda haciendo inventario y tenía que tomar fotos de los exhibidores para mandar el reporte al supervisor. Tomé la foto de los refrescos. Clic. Me fui a la galería para ver si salió bien. La última foto no eran los refrescos, era yo. Era la misma maldita selfie. Pero te juro, y esto es lo que me hace que me suden las manos ahorita que te cuento, que se veía diferente. O sea, era la misma toma, yo con mi cara de mensa, el mismo ángulo. Pero la cosa de atrás estaba más cerca. Ya no estaba en el marco de la puerta del baño. Estaba como a medio metro detrás de mí, justo encima de mi hombro, como si hubiera dado un paso hacia adelante. Y lo blanco de la cara se veía más enfocado, como si tuviera textura, como piel de pollo cruda, pero sin facciones. Grité. Ahí en medio de la tienda grité y tiré el celular al piso. La señora de la tienda se espantó. «¿Qué pasó, muchacha?» El teléfono, decía yo como loca. El celular cayó boca abajo. No se rompió la pantalla, pero se estrelló una esquina. Lo levanté con asco, agarrándolo con 2 dedos. La señora se me quedaba viendo como si estuviera drogada. Le dije que me sentía mal, que me había bajado la presión, y me salí. Me fui directo a Coppel y me compré otro celular, uno barato, lo que me alcanzaba con la tarjeta de crédito. Pedí que me dieran el chip nuevo también. No quería nada de ese aparato viejo. El celular viejo lo apagué. Lo metí en una bolsa de plástico, le hice nudos y lo eché en un bote de basura de esos grandes municipales que están por el mercado. Dije, ya, a la chingada. Perdí contactos, fotos, conversaciones, todo, pero no me importaba. Esa noche dormí en un hotelito del centro. No quise regresar a la casa de Doña Cata. Me sentía más segura. Configuré el celular nuevo. Metí mi cuenta de Google para recuperar mis contactos, porque pues la chamba. Se empezaron a bajar las aplicaciones, el WhatsApp, todo eso. Dejé que se actualizara y me fui a dormir. A la mañana siguiente, agarré el teléfono nuevo, brillante, sin rayones. Desbloqueé. Ahí estaba, en la galería. La primera foto, pero ya no era una selfie normal. La imagen estaba como corrupta, ya sabes, cuando se ven rayas verdes y grises. Pero se distinguía. Mi cara se veía distorsionada, como derretida por el error digital. Pero la figura de atrás se veía perfecta, nítida, y estaba pegada a mí, como abrazándome por la espalda. Sus brazos largos, envueltos en esa tela sucia, rodeando mi cuello. Y la cara sin rostro estaba recargada en mi cabeza, como si me estuviera susurrando algo al oído. Sentí un frío que me recorrió toda la columna. No era un virus, no era el celular, era la cuenta, o era yo, o era la foto misma la que me seguía. Intenté borrarla, le daba al iconito de basura y me salía un mensaje. Error al eliminar archivo. El archivo está en uso o protegido contra escritura. ¿En uso? ¿En uso por quién? Apagué los datos. Saqué la tarjeta SD que le había puesto, una nueva, empaquetada. Formateé el celular de fábrica. Cuando reinició, no le puse ninguna cuenta. Nada de Google, nada de correos. Lo dejé virgen. Abrí la galería. Vacía. Respiré. Bueno, a lo mejor era la nube, ¿no? A lo mejor se subió al Google Fotos y de ahí se bajaba. Eso me decía yo para no volverme loca. Regresé a la casa de Doña Cata nomás por mis maletas. Le dije que me habían cambiado de ruta de urgencia. La señora se me quedó viendo raro. «Te ves muy ojerosa, mija. ¿Dormiste bien?» Sí, todo bien. «Ten cuidado», me dijo agarrándome del brazo cuando le entregué las llaves. «Aquí a veces las cosas se pegan. No dejes que se te suba el muerto». Me solté y me fui casi corriendo. ¿Qué sabía esa vieja? ¿O qué vio? Me regresé a Veracruz Puerto. Renuncié a la chamba 2 días después porque no podía concentrarme. Sentía que en cualquier momento, si miraba una pantalla,
iba a aparecer. Dejé de usar smartphones por un mes. Me conseguí este cacahuate de teclas que traigo ahorita. Solo llamadas y mensajes de texto. Nada de cámaras, nada de pantallas a color grandes. Pero la cosa no acabó ahí. Y esto es lo que nadie me cree. Un día fui a un ciber a imprimir mi currículum para buscar otra chamba. Metí mi memoria USB, una que tenía guardada en una caja desde hacía años, donde tenía mis documentos. Abrí la carpeta currículum. Ahí, entre los archivos de Word y PDF, había un archivo de imagen. DCIM hilo 20884 Coto Tape, la fecha de ese día, la fecha de la foto. Me quedé viendo el nombre del archivo en la pantalla del ciber. La gente a mi alrededor tecleando, niños jugando Roblox gritando, todo normal. Y yo ahí, paralizada frente a un monitor del viejo. La curiosidad es una mierda, de verdad. Sabía que no debía abrirla, sabía. Pero el mouse se movió solo. Doble clic. La foto se abrió en el visor de imágenes de Windows. Ya no salía yo. Ya no estaba mi cuarto en el zapotal. El fondo era negro, total, como si hubiera sido tomada en un lugar sin luz. Y en el centro, iluminada como por un flash muy pálido, estaba ella. La mujer de blanco, de cuerpo entero, estaba parada de frente. Sus manos colgaban a los costados, largas, con los dedos como estirados. El vestido sucio le llegaba al suelo, y la cara ya no estaba lisa, tenía rasgos. Tenía mis ojos, te lo juro por Dios santito. Tenía mis ojos, mis cejas, mis pestañas, pero puestos en esa masa de piel pálida. Y la boca, tenía una boca, pero estaba cosida, como con hilo negro, puntadas gruesas y mal hechas, atravesándole los labios. Cerré la ventana. Saqué el USB sin darle expulsar con seguridad. Pagué y me fui. Tengo ese USB guardado en una cajita de metal con cinta canela, metido en el fondo de un cajón bajo llave. No lo he vuelto a conectar. No lo he destruido porque, no sé, me da miedo que si rompo el USB, la foto busque otro lugar donde aparecer. Que aparezca en la tele, o en el espejo, o impresa en algún papel que me encuentre en la calle. A veces siento que me vigilan. Cuando estoy sola en mi cuarto y me voy a tomar una foto... Bueno, ya no me tomo fotos, nunca. Si alguien me quiere tomar una foto en una fiesta o algo, me quito, me tapo la cara, digo que no soy fotogénica. El Beto me buscó un tiempo, decía que estaba loca, que qué me había pasado. Nunca le expliqué. ¿Para qué? Lo que más miedo me da no es la imagen en sí, es que cada vez que aparecía, estaba más cerca o cambiaba. Y la última vez, tenía mis ojos. Siento que poco a poco me está robando algo. No sé si el alma, o la identidad, o qué sé yo. Pero siento que si veo esa foto una vez más, la que va a estar atrapada en el archivo JPG voy a ser yo. Y esa cosa va a andar caminando por aquí con mi cuerpo. Así que no tengo fotos mías recientes. Y si ves que traigo este celular viejo, no me preguntes por qué no me compro uno con WhatsApp. Mejor así. Lo que no se ve no existe... O eso quiero pensar. Pero a veces, cuando la pantalla de este teléfono se apaga y queda negra, antes de que se bloquee, creo ver un reflejo que no es el mío, y mejor lo guardo rápido en la bolsa. Mejor no ver. Estoy en la curva del kilómetro 176, carretera 2, Sonora. El motor de la 94 cabría a un tira, pero el radiador pierde como viejo con tos. Me bajé con la cubeta a recoger agua del desagüe que corre paralelo. No es desagüe, es solo un corte de tierra que en temporada se vuelve río, pero este año no llovió ni pa' mentir. Mientras llenaba, vi que el agua traía una tira de cuero color tabaco, la que usan los vaqueros para las sogas. La empiné con el destornillador y pesaba como si hubiera algo amarrado al otro extremo. No lo jale, mejor solté la cubeta y me subí. No es cobardía. Es que ya traía el día pesado desde las 6 y no es buena señal tropezarse con sogas que vienen de abajo. Antes de esa curva, vivo, en el rancho El Tigre, que no es rancho grande. Son 4 casas de lámina y un corral que ya no sirve para nada, porque las reses se vendieron cuando el patrón se fracturó la cadera. El patrón es mi tío segundo, pero todos le dicen patrón,
porque tiene la única troca que arranca sin patadas. Yo me quedé ahí porque me dejaron el cuarto de los herramientos después de que mi padre se murió aplastado por la tolva de maíz en 2019. No heredé el maíz, solo el cuarto, que huele a grasa vieja y a ratón seco. Ahí arreglo motores de bomba, desarmo carburadores y duermo colgado de una hamaca que se balancea cada vez que pasa una nube gorda. Leonardo nació en septiembre de 2021, en el hospital de Caborca. Pero la Licha y yo lo trajimos para el rancho al tercer día porque la cobija del seguro olía a cloro y al niño no le dejaban entrar el chupón de a gratis. Desde que aprendió a gatear, su juego era arrastrar el cochecito amarillo, ese que compré en la segunda de cambio, de la cocina hasta la puerta, y de vuelta, una y otra vez, como si contara pasos. Una tarde me fijé que contaba en voz alta, pero no números. Decía nombres que no conocía. Martín, Licha, Martín, Licha, el mío y el de su madre, pero los repetía como si fueran de otra gente que ya no estuviera vivo. La Licha trabaja en la parcela de uva empaque, 6 de la mañana a 4 de la tarde, con overol anaranjado que le quema el cuello. Regresa en la combi cantando bajito, porque dice que si no canta se le sube el cansancio y le da calor de muerte. Yo la espero con el frijol ya cocido y a veces con huevos si la gallina no se puso terca. Comemos sin hablar mucho. La señal del celular se va a las 7 y sin datos no hay mucho que contar. Después ella se baña con la cubeta y yo reviso el motor de la 94, porque es lo que me quita la vuelta en la cabeza. El problema empezó un martes que no traía nada especial. No era luna llena, no era día de pago, ni hubo temblor. Regresé del taller con las manos negras de grasa y me encontré a Leonardo en el patio sentado dentro del círculo que deja la llanta de tractor plantada ahí como ornamento. Estaba callado, con el cochecito amarillo al lado, pero esta vez lo tenía boca abajo. Le pregunté qué hacía. Me miró sin pestañear y dijo: «Estoy esperando que termine de llover para seguir». No llovía. El cielo estaba tieso, color lata quemada. Me agaché a tocarle la frente por si traía calentura. Estaba fría, pero sus pantalones estaban mojados del tirante para abajo, como si hubiera caminado por charco. No había charco. Lo levanté y me dio la espalda. Quería seguir adentro del círculo. Lo obligué a pasar y se puso a llorar sin sonido. Solo lagrimitas que caían redondas y se secaban antes de tocar el polvo. En la noche la Licha le cambió el pantalón y lo puso a dormir con nosotros porque se asustó con su llanto mudo. A las 2 de la madrugada sentí que se baja de la cama. Pensé que iba al baño, pero escuché la puerta de la calle. Me levanté corriendo y lo alcancé en el patio. Otra vez dentro del círculo de llanta, mirando hacia el cerro. Estaba descalzo. No se le había pegado nada en los pies, pero tenía las pantorrillas cubiertas de tierra húmeda, la misma que huele cuando abres un pozo. Barro negro con restos de hojas podridas. Lo cargué y me dijo al oído: «El otro papá dice que mañana me toca a mí subir». Le contesté que yo era su papá y que no se subía a ningún lado sin mí. Negó con la cabeza y se quedó dormido en mi hombro como si nada. Al otro día hablé con la Licha y decidimos llevarlo al centro de salud. El médico lo revisó, pesó, midió. Lo hizo reír con una pelotita de plástico. Dijo que el niño estaba sano, que tal vez tenía sueño acumulado o se le había pegado un susto de perro. Nos mandó a casa con una vitamina líquida que huele a metal. En la combi de regreso, Leonardo se quedó callado, mirando por la ventanilla hacia el cerro que se aleja. Cuando bajamos en el entronque, me agarró del pantalón y me dijo: «Ya me está esperando en la piedra del Coyote». Esa tarde lo tuve amarrado a la hamaca con una soga de nylon. No era para dañarlo, era para que no saliera. La Licha lloraba mientras picaba jitomate. Decía que no éramos malos padres, que algo estaba mal con el aire, no con nosotros. A los 3 días se me acabó la gasolina de la troca y tuve que ir al ejido a pedir prestado un garrafón. Dejé al niño con su mamá y le dije que no abriera por nada. Regresé caminando por la carretera con el garrafón pesándome en el hombro izquierdo. El derecho ya me temblaba desde el accidente del 2018. Cuando llegué, la Licha estaba afuera, sin chanclas, jalándose los cabellos. Dijo que Leonardo había desaparecido mientras ella batía huevos. Había cerrado con llave, había puesto seguro, y aún así lo encontró solo la hamaca balanceándose. Buscamos debajo de la cama, dentro del tambo, atrás del refrigerador que no sirve. Nada. Salí corriendo al cerro sin calentar motor. Subí hasta donde corto leña. Grité su nombre hasta que se me quebró la voz y me salió sangre de la garganta.
Cuando ya iba de bajada, escuché una risa chica, la misma que hace cuando encuentra un cochecito nuevo. Me metí entre los mezquites y lo vi. Estaba parado en una roca plana, la que usamos de mesa para descansar. No tenía zapatos, la playera estaba limpia, pero los pies le sangraban sin herida. Señaló hacia el fondo del cerro y dijo: «Ya subí, pa, ahora le toca a usted». Lo cargué y bajé casi rodando. En la casa la licha había puesto un vaso con agua y un plato de sal en el centro del cuarto. Decía que eso atrae pa que suelte lo que agarró. No le dije nada. Solo me metí con el niño a la regadera y lo dejé ahí hasta que el agua se enfrió y él empezó a temblar. Después lo envolví en la cobija y me quedé mirando la pared donde antes estaba la mancha. Ahora había 2 manchas, una más chica, al lado, como si la primera tuviera compañía. Al otro día me levanté decidido a ir al pueblo a hablar con el maestro de la primaria, el que va a misa y entiende de cosas que no se enseñan. Lo encontré barriendo el patio de la escuela y le conté todo mientras él agarraba las hojas de eucalipto con la mano callosa. Cuando terminé me miró sin pestañear y dijo: «A veces los chamacos traen memoria de antes de nacer. A veces se les pega a alguien que no se fue. Y a veces el cerro echa sal para que suban lo que le falta». Me recomendó llevar al chamaco al cerro de día, con música, con comida, y decirle que ya no lo necesitamos. Pero me advirtió que si el niño se niega no lo obligue, porque entonces cambia de dueño. Regresé con la licha y armamos el plan. Cocinó frijol con epazote, empaque tortillas recién hechas, agua con azúcar y una bocina de celular con corridos de Antonio Aguilar que a ella le gustan. Subimos los 3 en la troca, con el cochecito amarillo guardado en la caja por si acaso. Leonardo iba callado, pero no triste. Parecía que esperaba su cumpleaños. Llegamos a la roca plana, extendimos la manta y comimos. Puse la bocina y el corrido sonó chillón entre los nopales. Cuando terminó la primera estrofa, Leonardo se paró, se sacó los zapatos y empezó a caminar hacia el fondo del cerro. Lo seguí a 2 pasos. Llegó a un cerrito de piedras blancas que nunca había notado. Se arrodilló, tocó la piedra del centro y dijo: «Gracias por cuidarme. Ya me voy con mi papá de aquí». Regresó agarrado de mi mano sudando frío. Bajamos sin música. En la troca se quedó dormido antes de arrancar. La licha lloraba en silencio. Yo sentía que el aire pesaba menos, pero no me fié. Durante una semana todo estuvo quieto. El niño comía, jugaba, me ayudaba a sostener las llaves mientras aflojaba pernos. La mancha de la pared se quedó igual, ni creció ni se fue. Pensé que había terminado, pero el domingo, mientras limpiaba el filtro de aceite, encontré dentro del cárter un mechón de pelo largo, negro, engrasado. En la casa nadie tiene el pelo negro largo. Yo traigo cortado a máquina. La licha se lo tiñe de cobrizo y Leonardo es rubio tirando a pelirrojo. Saqué el pelo, lo enrollé en un papel y lo quemé. Al prenderlo escuché un chasquido seco, como cuando las lagartijas se meten entre las brasas. A la noche, cuando ya estábamos por dormir, sonó el timbre de la entrada. No tenemos timbre, es una reja que hay que empujar y ya. La licha se paró, asomó y dijo que no había nadie. Cerró. A los 5 minutos volvió el sonido, pero ahora desde la azotea. Leonardo me agarró del brazo y dijo: «Es el otro papá, dice que le debes un día». Me fui afuera con la linterna y el machete corto que uso para abrir cajas. Recorrí la azotea. Solo estaba el tanque de agua y un saco de cemento que se había mojado y endurecido. Pero en el piso había huellas descalzas, del mismo tamaño de Leonardo, pero más profundas, como si el que caminara pesara el doble. Regresé y encontré la puerta de la recámara entreabierta. Dentro, la cobina del ventilador estaba llena de tierra negra, la misma del pozo. La tierra formaba una línea recta que iba desde la ventana hasta la cama de Leonardo. Y en la punta había un diente de leche, blanco, sin sangre. Desde entonces no lo dejo solo ni un segundo. Llevo mi cobija al taller y lo amarro a la columna de acero mientras trabajo. Los compañeros se burlan, pero no saben que el otro día, mientras limpiaban el drenaje, encontraron una muñeca de barro con mi nombre escrito con clavo en la espalda. La muñeca la tiró el chato al basurero, pero al día siguiente estaba en mi cajón de herramientas, tiesa, con los ojos abiertos, mirándome. La partí con el marro y adentro había un papelito que decía miércoles. Hoy es miércoles. Y la troca ya no arranca. Estoy sentado en el cofre, esperando que alguien pase y me preste cables. Leonardo está adentro, dibujando en el polvo del vidrio. Cada rato me mira y sonríe, pero no es su sonrisa. Es la de alguien que ya sabe cómo termina la historia y no le importa contártela.